Bien, les decía, la idea es que ustedes se preparen para el tema y también para la forma en la que se pregunta. Entonces yo les envié dos simulacros del semestre pasado que en realidad no fueron ambos simulacros. El que está como más feito, más a la carrera es el simulacro y el que ya estaba como un poquito más esquematizado y con una mejor presentación fue el examen de la primera unidad del semestre pasado. El semestre pasado perdimos algunas clases por diversos motivos de cierres y de paros y bueno, en fin. Entonces, no alcanzamos a ver las falacias o no las evaluamos. Entonces, por eso ese examen no nos sirve para prepararnos del todo. Todavía no está ahí indicado cómo el profesor Gabriel evalúa el tema de las falacias del lenguaje. Sin embargo, en lo otro está bastante, es ilustrativo, hemos tocado los mismos temas, está ahí mi obsesión con el manejo de los principios fundamentales de la lógica. Algunos todavía no han dominado ese ejercicio, pero no pasa nada. Cuando yo les envíe la solución, entenderán que era muchísimo más fácil de lo que pensé y que en realidad, eh, al contestarlo una primera vez bien, sabes cómo contestarlo el resto de la vida. El resto de ejercicios no serán como tal ejercicios en los que aprendes el principio, sino que aprendes ejemplos del principio y simplemente te ayudan en forma didáctica, pero el conocimiento es muy sencillo. Entonces, bueno, eso lo aprenderemos, pero faltaba la parte de las falacias. En clase dijimos una lista aproximada de lo que iba a salir. Como lo hicimos a la carrera o sin la suficiente meditación, me puse a revisarlas y me di cuenta de cuáles serían las 14 falacias a las que yo les encuentro o bien una importancia en el sentido de la teoría de la argumentación, o bien a las que yo les puedo añadir un toque personal, eh, y en el que encontramos un sentido filosófico o una explicación desde el punto de vista de la filosofía de la fuerza argumentativa de ese argumento falaz. Estamos hablando específicamente de la apelación a la certeza personal o la postergación, que de pronto, como teoría de la argumentación, no, una visión rápida diría, bueno, hay otras más importantes, pero desde el punto de vista filosófico, que ya dijimos, y que se puede interpretar la certeza personal como ese sentimiento de conocimiento habitual y además de segundo grado en el que no se percibe el acuerdo entre las dos ideas de manera inmediata, no se ve las pruebas y además se han olvidado, pero se tiene el recuerdo de que se tuvieron las pruebas y de que eran concluyentes. Esa empatía filosófica nos lleva a entender o a aceptar la fuerza de un argumento de alguien que parece estar experimentando ese mismo sentimiento que yo experimenté cuando, pese a haber descubierto el conocimiento, la adecuación, la identidad entre dos ideas, el acuerdo entre dos ideas, no recordaba las pruebas que las enlazaban. Entonces, bueno, ahí está una mezcla de las 14 falacias que o bien son importantes en sí mismas o son bien interesantes desde el punto de vista de la filosofía. Vamos a comenzar la clase de hoy explicando algunas. Ya hemos hablado en clase bastante de las dos falacias formales: negación del antecedente, afirmación del consecuente. Sabemos que la afirmación del consecuente es una parodia, no sé, deformación, tergiversación, perversión del modus poniendo ponens o modus ponens para los amigos. Sabemos que la abreviatura del modus ponens es MP. Y dijimos que la falacia de negación del antecedente es lo mismo, pero la forma que desviamos, la forma que torcemos es el modus tollendo tollens o modus tollens para los amigos y por su abreviatura MT. Es muy sencillo porque tú sabes que el modus tollens niega el consecuente para negar el antecedente, niega la condición necesaria para negar aquello de que es requisito. Entonces la falacia tiene que venir con negación, mientras que la forma por antonomasia de inferencia lógica, el modus ponendo ponens, coloca el antecedente para colocar el consecuente, es decir, lo coloca, lo afirma. Por lo tanto, la falacia también tiene que parecerse a ella, tiene que afirmar. Entonces, estas dos ya la hemos visto
No vamos a entrar demasiado en detalle. Nos quedan estas otras 12. Hay un pequeño error de escritura en el correo que les envié. Ahí decía pregunta completa. En realidad es pregunta compleja, pregunta que no es simple, que es compleja, que es compuesta, que requiere o implica al menos dos oraciones. Vamos a comenzar por ahí con la pregunta compleja. ¿Cuál es la pregunta compleja? Es aquella pregunta que para ser contestada implica la aceptación de una proposición previa. Entonces, si yo logro hacer una pregunta compleja, una pregunta que, como diría Héroes del Silencio, tiene una semilla de respuesta, si es una pregunta viciada, si es como en el derecho que dicen objeción, está guiando al testigo. Si logro formular una pregunta con presuposición de respuesta, que ese es el otro nombre que se le da, pregunta compleja o presuposición de respuesta, entonces lograré que mi interlocutor acepte una proposición que es la que yo realmente deseo probar o la que yo quiero apuntar, que nunca ha estado sobre la mesa. Entonces, el ejemplo del libro es muy sencillo. Ya le dejó de pegar a su hijo. Esta es una pregunta que implica una proposición previa. ¿Cuál es? Usted le pega a su hijo. O puede ser dos preguntas en sí mismas. Ya le dejó de pegar a su hijo, implica antes la proposición usted le pega a su hijo. Si la persona no es un lógico o no tiene un sentido común suficientemente desarrollado o despierto para la argumentación y le hacen directamente esta pregunta, puede contestar que sí, en el sentido de que él no le está pegando a su hijo en este momento, pero si yo logro colocar esto en un proceso de familia, pues la custodia del niño que está en disputa podría verse afectada porque la persona está aceptando implícitamente que golpeaba al niño. Si la persona dice que no, entonces, claro, yo no le puedo dejar de pegar a alguien si nunca le he comenzado a pegar. Pero si yo soy un noticiero y corto la intervención de la persona que quiero ridiculizar donde me conviene, entonces digo, la persona dice, no, no le puedo dejar de pegar si nunca le he pegado. Para dejar de pegarle tengo que haber comenzado a pegarle, pero yo soy un noticiero y corto y digo donde dice no. Entonces no le ha dejado de pegar, eso implica que antes le pegaba. Entonces le estoy preguntando dos cosas a la vez, no solo una. Una, si ya le dejó de pegar y antes, como requisito para esto, si le pegaba. Un lógico que va a hacer, pues rechaza la pregunta, la denuncia como tal, la falacia es eso. Entonces el filósofo pone de plano la falacia y dice, usted está realmente, lo que usted quiere probar es, y no lo ha colocado sobre la mesa, la proposición que realmente el falaz, el argumentador falaz, el retórico mediante la trampa, alejado de la virtud, quiere que yo sostenga o que el universo considere que yo sostuve, la persona que refuta la falacia o que la denuncia la hace explícita, la coloca sobre la mesa y dice, mira, esto es realmente lo que tú quieres que yo diga y eso no lo acepto, yo lo rechazo, tu pregunta es compleja,
hace el favor de hacer una pregunta a la vez. En las películas gringas de abogados, pues dice el, el abogado, objeción, señor juez, está guiando al testigo. Esa pregunta implica algo mucho mayor que eso. Entonces, simplemente se solicitan preguntas simples. ¿Usted le pega a su hijo? Sí, no. Y esa pregunta es simple, no implica nada más. Bueno, implica es que usted tiene un hijo. Sí, en cierto sentido. ¿Usted le pega a su hijo? Sí, en cierto sentido es una pregunta compleja porque implica que usted tenga un hijo. Y, o de pronto si la pareja le dice y a la otra tampoco le dio regalo. Sí, efectivamente, eso implica que usted tiene una relación alterna. Son en último caso preguntas complejas. El filósofo lo que debe hacer definitivamente es para refutar, para rechazar la falacia. Como filósofos no vamos a utilizarlas en la argumentación. Son medios que destruyen nuestro fin, nuestra intención de, o que están en contravía de nuestra intención de cientificidad. Pero sí tenemos que estar presentes para saber que es un fallo argumentativo común y lo rechazamos. Entonces, esa es la pregunta compleja o presuposición de respuesta. Vamos con alguna más. Aquí nos sirve el orden que hemos planteado, la falacia de ambigüedad. ¿A qué nos referimos? Bueno, de momento, prueba de sonido, la primera falacia se explicó bien, se escuchó todo. Sí, profe, muy bien. Vale, entonces ya que tenemos el sonido en buenas condiciones, continuemos. Ambigüedad, no olvides la diéresis, porque si no pronuncias ambigüedad. Eh, Nuestro idioma es en sí mismo imperfecto, o si lo quieres ver es muy rico. Una misma proposición, una misma palabra puede tener múltiples significados y por lo tanto no es como en matemáticas, que en una función cada elemento del conjunto de salida, que yo llamo dominio, le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada, que es el rango. No, acá nuestro dominio, que son las palabras, en función de ellas hay múltiples significados. La ambigüedad es cuando utilizada como falacia, yo considero que ser falaz implica conciencia de serlo, el uso falaz de la argumentación. Como la persona que tiene una pareja y va y se ve con otra, él sabe que está siendo falaz, sabe que está engañando. Eh, para que consideremos que una persona comete la falacia de ambigüedad, pues creemos que él tiene plena conciencia, pleno conocimiento de que la palabra en disputa o la palabra que utiliza en su argumento tiene múltiples significados, por lo tanto, la falacia de ambigüedad es propia de aquellos que tienen un vocabulario amplio, que tienen un dominio léxico interesante. eh, como ejercicio, como algo que podría aportarnos algo en nuestro desarrollo como filósofos, sería encontrar falacias de ambigüedad en la que las dos palabras que tienen un significado diferente tengan un matiz muy delicado, que realmente sea difícil encontrar la diferencia entre uno y otro significado y que por lo tanto se está ocurriendo en una falacia. ¿Cuál es la falacia de ambigüedad? Un mismo término se usa en dos de las proposiciones, al menos en dos, con significados distintos. Y nota que no tienen que ser enteramente distintos, pueden ser ligeramente distintos. Eh, Ojo, estoy diciendo en dos de las proposiciones, no estoy diciendo ni en dos de las premisas, porque un caso puede ser, se usa
Como este pequeño juego medieval, eh, ratón es una palabra no come queso, y la conclusión sería, el ratón no come queso. Pequeños, sofismas pueriles, estos son jueguitos. El que confunde la filosofía con esto, pues todavía no la entiende de qué se trata. Aquí estamos utilizando un mismo término, un mismo signo lingüístico. Aquí colocamos término como signo lingüístico. Por eso los lógicos terminamos estudiando lingüística. El profesor que escribió el libro que estamos siguiendo hasta el momento, el profesor Pedro García, es magíster en lingüística y yo como que me estoy antojando. Entonces, palabra, ese término entendido como signo lingüístico, palabra. Ratón es una palabra que estamos justamente hablando de este conjunto de 5 letras, una de las cuales está acentuada, acento tónico, en fin. Y aquí, eh, ratón no come queso, ese ratón como signo lingüístico, y aquí ratón como animal. Entonces, una opción era se usa con significado distinto en las dos premisas. Aquí resultó que no eran las dos premisas, o se usa con un significado distinto en una premisa respecto a la conclusión. Entonces, puede que estemos utilizando, recuerda que nuestras premisas son como, tienen términos medios que las unen, son como puentes, eh, y si no coinciden, nuestros puentes, si no son compatibles las partes que usamos para armarlos, pues no podemos cruzar. Entonces, si estamos utilizando ambigüedad en medio de las premisas, pues no podremos cruzar del sujeto al predicado de la conclusión. Entonces será falaz, pero también será falaz si utilizamos en un sentido diferente el término en la premisa que en la conclusión. Vamos a intentar dar un ejemplo en el que se utilice en un término diferente, en un sentido diferente del mismo término en las dos premisas. A ver. Si me puedes ayudar con un ejemplo, te agradezco. Mientras tanto, voy a pensarlo. Listo. Aquí tenemos un silogismo. Está desordenado, pero nos sirve. Entiendo aquí racional como, con dos significados diferentes. Racional como ser capaz de pensar o como res cogitans. Y bueno, perdón el machismo, siglos. Intentemos quitárnoslos, todo humano. Todo humano es racional.
Todo lo racional es lógicamente perfecto en virtud de su forma. Aquí estamos utilizando racional como propiedad característica de un argumento válido que sigue las reglas de inferencia lógica deductiva. Entonces, si un argumento es algo muy racional, quiere decir que en él las conclusiones se desprenden necesariamente de las premisas y por lo tanto no hay fallo posible en ese razonamiento porque la forma lógica nos lleva a ir necesariamente del paso previo al paso final. Estamos utilizando la palabra racional, el signo lingüístico racional, en dos significados completamente diferentes. Por lo tanto, no era válido hacer este enlace. El ser humano no es perfecto en virtud de su forma, todo lo contrario, tenemos una forma de imperfección. No somos, ni siquiera nos mantenemos todo el tiempo en la misma cosa, somos esencialmente libres y por lo tanto tenemos capacidad para acertar, para fallar, para ayudar o para entorpecer. El ser humano justamente es imperfección, es contingencia. Por lo tanto, este enlace no era posible. Entonces, damos por visto este pequeño tema, ambigüedad, como utilizar un mismo término en dos sentidos distintos. Luego, la clave está en el hecho de que utilicemos sentidos parecidos, que sea difícil percibir esa diferencia, y ya sea que los utilicemos bien en ambas premisas o en una premisa y en una conclusión, o si tenemos un argumento larguísimo, pues si son más de dos premisas, tres, 50 premisas, en alguna de ellas utilizamos el término en un sentido diferente al que lo utilizamos en otra. Esa sería la falacia de ambigüedad. Mm, Creo que podemos dejar hasta acá en esta falacia. Después tenemos todas las que comienzan con apelación. Estas son apelaciones irrelevantes. ¿Qué quiere decir irrelevante? Que no tiene importancia, que no suman ni restan. Supón que tú tienes un disco duro y el disco tiene 5 horas de uso y haces un análisis de los datos, si se han grabado a cabalidad, si el disco conserva todas sus funciones, cuál es la vida útil del disco. Si estás utilizando un programa, por ejemplo, Hard Disk Sentinel, y él te dice el disco está 100%, es irrelevante si tú estabas viéndote Berserk o estabas viendo Rurouni Kenshin, no importa. Lo importante es que el disco conserva el 100% de su capacidad original. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo hago estas apelaciones, cuando yo llamo estas proposiciones a la prueba o al intento de prueba, un lógico perfecto no prestará atención a ellas o su juicio no se verá influenciado en lo más mínimo por ellas. Ahora, el lógico perfecto no existe. Nosotros somos este ser en sí por dos razones, por lo menos por dos razones. Ser en sí como los animales, es decir, instintivos, por el pasado, y en este caso me importa mucho por el cuerpo. Nosotros tenemos unas pasiones físicas, la solidaridad, la compasión, la empatía. Entonces, si una persona me dice, por ejemplo, apelación a la misericordia, señor juez, usted debe
perdonar a este ladrón porque él tuvo una infancia muy difícil, tuvo unos padres ausentes, pasó hambre y no recibió la educación adecuada. En teoría, la forma en la que está tipificado el derecho penal, y en este caso el hurto, pues no incluye este tipo de atenuantes. Así que si el juez siguiera de manera lógica y perfecta y absoluta, el Código Penal, pues no creo, o sea, no me lo he leído a fondo, pero no he visto yo que haya una circunstancia, un atenuante en el que diga el ladrón tuvo una infancia difícil. No existe. Eso, si puede estar en algún recóndito lugar, está en el hecho de que la pena es variable. Entonces, el juez va a variar la condena. Si son de 4 a 20 años, pues le dará 4. Pero lo que no puede variar es su veredicto de culpabilidad. Es irrelevante si el señor, si el joven eh, tuvo una infancia difícil, los papás lo golpeaban, tuvo un mal ejemplo. Eso no implica para nada que el señor haya robado o no haya robado. El juez debe ser imparcial absolutamente y condenarlo. Ya después, la condena que le ponga, pues sí tendrá una componente subjetiva y unos principios de ponderación en el derecho, pero el juicio, la persona es culpable o inocente, cometió un hurto o no lo cometió, no debería moverse para nada. Ahora, esta parte es muy sencilla, pero ¿qué ocurre cuando un estudiante te dice, profe, si no me colocas esta nota, mmm, yo pierdo comedores? Yo digo, claro, mi problema como profesor debería ser únicamente hacer mis clases a tiempo, dejar de llegar a las 8:10 y llegar a las 8 como tal, hacer reposiciones los domingos para recuperar los 10 minutos perdidos. Entonces, si son 12 veces que llegue tarde, pues hagamos una clase de 120 minutos extra. Esa es mi labor como profesor, tener las cosas muy claras en la exposición, responder las preguntas del estudiante. No es mi labor cuidar los comedores del estudiante. Sin embargo, ahora nosotros tenemos una herramienta como profesor que es simular el periodo del estudiante. El estudiante me llega con las notas definitivas de las otras materias y hacemos la simulación y yo digo, oh cielos, de verdad, una décima le salvaría de no aguantar hambre 6 meses. ¿Cuál es el buen profesor? ¿El que es un lógico perfecto y califica únicamente lo que está en la hoja? Ese sería un lógico perfecto. ¿O es un buen profesor el que es humano y con esta parte corpórea que siente que ha sentido hambre porque la ha sentido, sabe lo que es? Entonces es difícil, no es fácil mantenerse, como dice esta frase, completamente impávido ante estas operaciones como si fueran absolutamente irrelevantes. Pero se supone que es nuestro deber. Así como ustedes dicen, no, el profesor tiene una vida complicada, en la evaluación docente tal vez yo pueda hacer, no, en teoría, cosas son irrelevantes. Si pierde o conserva su trabajo, no importa. Lo que importa es juzguemos si se entendían sus clases, juzguemos si utilizaba buen material, juzguemos si sus previos eran acordes a lo que dejó en clase y en taller, juzguemos si sus previos están calificados de forma justa, porque es irrelevante si conserva o no conserva su trabajo. Entonces, apelación a la misericordia. Obviamente esto es un ideal, una diana, un objetivo, un deber ser. Por eso la filosofía a ratos es un camino de soledad. Si tú sigues completamente tu imperativo categórico, pues probablemente te apartes de las personas. Probablemente el profesor que es un profesor perfecto y lógico y califica lo que es, no tenga tantos estudiantes que lo quieran como un profesor que de pronto califica más suave, a pesar de que no lo merecen. Y bueno, eso es una condición inobjetable de la filosofía. A veces nos separa de la gente que le gusta más el placer que la verdad. A veces la verdad no es placentera, ya lo decía Zaratustra, que es hirviendo, no hirviente.
Bueno, digamos, la traducción es bastante libre, pero lo que nos pregunta Nietzsche en su Zaratustra, los filósofos nos aferramos a verdades que a veces no son agradables, que no puedo probar la existencia o inexistencia de Dios, que no puedo determinar de manera absoluta lo que es bueno para el mundo, que es a veces inalcanzable el sistema político ideal. Es más fácil, es mucho más sencillo estar dormido y creer que Dios existe y que me cuida, es mucho más relajante saber que Él me va a guiar y no saber que yo tengo la responsabilidad de todo lo que pasa en mi vida y de las decisiones que voy a tomar, que son mías, que no se las puedo acusar a ninguna revelación. Esa es la filosofía. Y a veces, pues, es un camino de soledad. Las apelaciones irrelevantes en un filósofo a veces nos, o de la conciencia de la irrelevancia de la apelación, nos lleva a no tener demasiados amigos. Ni modo. De la certeza personal ya hablamos en clase. Si alguien no estuvo presente y quiere que la repita, por favor que me lo diga. Eh, es simplemente, aparentemente, una de las falacias más intrascendentes. Cuando una persona dice esto es cierto, el argumentador afirma tener la prueba eh, de lo dicho en un sentimiento personal de certeza. No puedo expresar de forma proposicional lo que apoya mi argumento, solo digo que hay un sentimiento profundo de certeza en él y que por lo tanto ustedes deben compartirlo y deben aceptar. Esto parece tonto, pero ya hemos explicado en clase cómo, dependiendo del argumento, y dependiendo del auditorio, si es un auditorio de personas con intención de cientificidad, le hace matemáticos, le hace, no sé, filósofos, le hace científicos de la naturaleza. En ocasiones sabemos que un método funciona, que es aplicable, que es empíricamente adecuado y no recordamos la proposición y la hemos tenido en nuestras manos, hemos visto la demostración, hemos visto las pruebas intermedias entre las premisas y la conclusión, pero lo olvidamos y no por ello la cosa nos ha dejado de resultar útil, así como a los egipcios, a pesar de que no conocían el teorema de Pitágoras, la demostración, pues les resultaba muy útil. Perdonan que no encuentro los símbolos de potenciación, lo coloco en forma de producto. El teorema de Pitágoras, o que después ya recibió el nombre de Pitágoras. No tengo la prueba, pero sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma del cuadrado de los catetos. Es un conocimiento no actual, no tengo en este mismo momento, en el acto, no es evidente, no están en mis manos las pruebas. Es un conocimiento habitual. La costumbre me ha llevado a ver que esta parte de la proposición es idéntica a esta otra y además es de segundo grado, porque no es que no tenga las pruebas o no las estés poniendo en ese momento, pero las recuerde, sino que no las tengo ni las recuerdo, solamente tengo la sensación de haber sabido, de haber visto en clase de matemáticas con mi profesor, que era una lumbrera, un ilustre personaje, como si había una necesidad, un paso necesario de esto a esto. Y yo recuerdo esa clase y sé quién era él y por lo tanto tengo ese sentimiento de certeza. Y con base en ese sentimiento, con base en naturaleza empática del ser humano, puedo saber o entender la angustia de alguien por no encontrar la prueba, a pesar de estar en posesión de un argumento que es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el retórico
el retórico falaz o el retórico no ético. No estoy diciendo que ser retórico sea ser falaz, ni estoy diciendo que ser retórico sea no ser ético. Es como el hacking. Hackear algo es estar en posición del conocimiento del código sin que eso implique que lo voy a utilizar para el bien o para el mal. Por eso ahora hay cursos de hacking ético. Lo mismo el retórico. El retórico es el que sabe cocinar, el que sabe hacer muy agradable la presentación de los alimentos al paladar y al ojo, a la vista. Entonces habrá retóricos filosóficos, retóricos que van por la mera razón y retóricos que apelen a otras cosas, que buscan el engaño, y entonces esos serán los retóricos falaces, los retóricos no éticos. Entonces, ¿qué hace el retórico no ético? Hace un recurso de teatro. Recuerda ese sentimiento de ese momento en el que él tenía una proposición que era necesariamente verdadera, recuerda eh, más o menos cómo vio exponer las pruebas, recuerda el hecho de que no recuerda las pruebas y recuerda que aún así conserva ese sentimiento de certeza personal de que es indudable, que es innegable, que el cuadrado de la hipotenusa no sea igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Y como un actor de teatro que para fingir el llanto por la muerte de su madre en el teatro, que aún vive afortunadamente, recuerda y se basa en el sentimiento de la pérdida de su mascota. Entonces, este retórico falaz nos muestra en sus ojos la angustia de la búsqueda de la prueba y el sentimiento de certeza personal para acompañar un argumento del cual nunca tuvo la prueba, del cual nunca vio la exposición y simplemente quiere que nosotros lo aceptemos de forma personal, como, bueno, yo no le puedo decir por qué, pero en esa parte del Código Civil nos avala la firma de este contrato, por favor, firme. Y la persona firma basado en ese sentimiento de empatía, y ya el daño está hecho porque el documento está radicado en la notaría y ya perdió. Listo. Voy a mirar un poquito el chat a ver si tienen. La heroína es mala, la Mujer Maravilla es una heroína, la Mujer Maravilla es mala. Sí, ese ejemplo está bien de ambigüedad. Veremos que en algunas formas lógicas la falacia de ambigüedad eh, tiene nombre propio. Por ejemplo, en silogismos, los silogismos deben tener siempre tres términos y solo tres términos. Cuando tiene cuatro términos, quiere decir que uno se utilizó en dos sentidos diferentes y por eso esa falacia de ambigüedad en los silogismos recibe el nombre de falacia de los cuatro términos, en latín quaternio terminorum. Y yo le corregiría algo a tu argumento. La mujer, la heroína es mala, la Mujer Maravilla es heroína. Eh, para que una heroína, ahí me da como un margen de error, lo podemos eliminar. La Mujer Maravilla es heroína, la Mujer Maravilla es mala. Sí, ese ejemplo está perfecto. Ambigüedad en las premisas, está genial. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Problemas con el audio, con la conexión? Si todo está bien, denme un OK, por favor. Denme un OK. Listo, muchas gracias. Vamos entonces con la apelación a la fuerza. Apelación a la fuerza, debemos entenderlo como una amenaza. Esa es la clave. La clave es que la apelación a la fuerza es amenazar al interlocutor si no acepta lo que le estamos diciendo. Y la amenaza puede ser de carácter físico. Por eso, en latín dice ad, recordemos ad es una preposición de acusativo, y luego viene el sustantivo, en este caso baculum. Baculum, que debe ser en nominativo baculus. Baculum es cuando se dirige o cuando apunta hacia el báculo o hacia el garrote. Entonces es como si una persona se hiciera al lado mío y dijera, vea, acepte lo que le digo o si no, y justamente con su dedito señala el báculo. Si no, vea lo que le espera. Si no, hay garrote. Pero esa amenaza puede ser física, por ejemplo,
Mijo, cierto que la cena está muy rica, cierto que la sopa está deliciosa, cierto que usted se la va a comer. Quiere que yo sostenga la proposición, la cena está deliciosa y me la voy a comer. Y si no, pues la mamá, pues, o el papá se suelta la correa o hace algún ademán. Eso es una amenaza física, pero también hay amenazas simbólicas, emocionales, bueno, emotivas. Entonces, amor, cierto que, qué sé yo, Barbie es una mejor película que Oppenheimer, porque tú no quieres tener ninguna discusión conmigo, ¿verdad? Entonces, ella quiere que sostengamos la proposición, hoy voy a invertir mi dinero y tiempo en Barbie y no en ninguna otra película, incluyendo Oppenheimer. Entonces, ¿qué dijo ella? Amor, porque es cierto que tú no quieres tener ninguna discusión conmigo. Es una amenaza. Si no vamos a ver Barbie, si no vamos a ver la que me gusta a mí, si no llegas de rosadito, pues va a haber una pelea. Vamos a discutir. O algunos amigos que a veces tenemos una discusión, un tercer amigo en común, peleó con, digamos, yo soy A mm, y B y C discutieron. Ambos son amigos míos. Y B me dice, cierto que yo tengo la razón, ¿verdad, Gabriel? Porque tú no quieres dejar de ser mi amigo, que los amigos dan la razón. Eso es una amenaza. Me está pidiendo que yo sostenga, se equivocó, porque si no, dejamos de ser amigos. Lo importante de esta falacia es que aunque el nombre parece indicar fuerza física, si no te vas del territorio que pertenece por nuestros tratados internacionales al Estado de Israel, si no te vas del territorio de Israel, entonces te bombardeamos. Entonces, la proposición es, ¿el Estado de Israel es legítimo o Gaza será bombardeada? Apelación a la fuerza en un sentido estricto, en un sentido literal. Pero también puede ser una cuestión simbólica. Si no me compra el juguete, entonces hago una pataleta. Si no te pones de mi parte en esta discusión, dejamos de ser amigos. Si no vamos a Barbie, entonces después hay una discusión romántica. Lo importante es eso. Recordemos que la fuerza no tiene que ser con un objeto físico, sino que puede ser simbólica, emocional, etcétera. De la apelación a la gente, ya dijimos que implica sostener la veracidad de una proposición basándose en el hecho de que está presente en la opinión popular. Popular, que viene del latín populus, es pueblo. Entonces, a la gente dijimos que a dónde quiero que se dirija la atención de mi interlocutor. No mires mi argumento, no mires mi argumento, mira, que mira. Ad significa hacia, mira hacia, así como en ad baculum, dice, mira hacia el báculo con el que te voy a golpear, mira los aviones que están en el cielo que se cierren sobre ti, oh maldito Estado de Palestina, eh, y acepta la veracidad de esta hermosa proposición, este es el territorio del Estado de Israel. Así como decíamos, mira hacia esas bombas, mira hacia nuestros bombarderos. Aquí decimos, mira, no al argumento,
No mires, no escuches la música de Bad Bunny porque ni siquiera podrías hacerlo, tendrías que quitarte tus audífonos. No, mira hacia la gente que la escucha, mira la cantidad de personas de reproducciones en YouTube. Mira, Ibai es un gran youtuber, mira que tiene la placa. Mira que cuando hace la velada es 1 millón de visualizaciones. No importa si es una apología a la mediocridad, no importa si es una apología a una sociedad sin esfuerzo, no importa si no sabe jugar absolutamente nada y todo, incluso cuando va a jugar Pokémon, prácticamente le dictan cuál debe ser su batallón de Pokémoncitos. No importa eso. Mira que lo escuchan millones de personas. Entonces, la apelación a la gente es aquella en la que yo, en lugar de sostener las razones válidas para un argumento, hago que mi interlocutor vea hacia donde estoy señalando, hacia la cantidad de personas que sostienen la misma proposición. O a veces nos dicen, ¿cuál es el mejor libro del mundo? La Biblia. ¿Por qué? Porque es el más vendido. Oh, tú, gran amante de la literatura griega, ¿acaso la Odisea? ¿Acaso la Ilíada? Tienen tantas ventas que lleva tilde Ilíada. ¿Como la Biblia? No, luego la Biblia es mejor. ¿Acaso tú, musulmán, eh, tienes más ventas o más impresiones en el Corán que la Biblia? No, la Biblia tiene muchas más impresiones que el Corán, por lo tanto tiene más demanda, por lo tanto es una verdad, un mejor vehículo para la expresión de la verdad divina. ¿Acaso tú, budista, has visto más templos budistas en el mundo que eh, iglesias cristianas? No. Luego, la religión cristiana es la que tiene la verdad. Eso es una falacia ad populum. Yo quiero que tú veas cómo la muchedumbre aclama mi nombre. Y para ponerlo en términos, ya que estamos hablando de términos religiosos, pongámoslo en términos religiosos. Recuerda que el pueblo entre Jesús y Barrabás, ¿a quién eligió? Entonces, ahora tú me dices, oye, profesor Gabriel, entonces, sí es cierto, yo no puedo decir que la Biblia es buena porque es palabra de Dios, porque sería razonamiento circular. Tampoco puedo decir que es buena porque todo el mundo la lee, porque es apelación a la gente. Pero sí puedo decir que es un libro maravilloso porque mira, la Biblia habla de falacias. El Evangelio dice que hay apelación a la gente y que nunca se puede confiar en el pueblo, sino en las verdaderas razones, porque mira que la gente se equivoca, la muchedumbre se puede equivocar. Así que es un manual de lógica, la Biblia es lógica, luego es buena. Entonces, ¿qué te invito yo? El profesor nunca te va a decir no creas en esto, no te va a decir no cree en aquello. El profesor te va a decir, si eres cristiano, justifícalo de una forma lógica y enfréntate y respeta a tu interlocutor, evita argumentos falaces y respétate a ti mismo, porque obviamente que siendo falaz, pues delante de un auditorio de filósofo, pues quedas en ridículo. Listo, apelación a la gente, apelación a la opinión popular, cuando decimos que algo es verdadero porque es Vox Populi. Vox significa voz y populi es el genitivo de populus, es decir, del pueblo, voz del pueblo. Está en boca de todos, todo el mundo lo dice, luego debe ser verdad. Todos estamos en la asamblea, luego todos sostenemos ahí eh, en la asamblea una proposición, luego debe ser verdad. Aquí tenemos un problema y lo podemos abordar filosóficamente desde el punto del sistema político ideal. Una cuestión sobre las falacias. Yo considero que esto es muy sencillo. Yo considero que ustedes pueden hacer la lectura por su cuenta. Entonces, ¿qué considero yo divertido? Intentar enlazar las falacias con problemas filosóficos de vieja data y, spoiler, ninguno está resuelto. Lo que me interesa es que veamos cómo esto se conecta con algunas esferas de la filosofía, sea la reflexión científica, teológica, en este caso la reflexión política. ¿Cuál es el sistema político ideal? ¿El gobierno de uno solo, o sea, del rey, el monarca?
Monarca, mono, uno solo, arquía, gobierno, principio, o el gobierno de muchos, y en estos muchos, entre tantos, cabe el gobierno del pueblo. Vamos a la plaza y ofrecemos a la gente la posibilidad de que en democracia directa se pronuncie sobre una proposición. Pensemos en el plebiscito de la paz, una, un momento increíble en la historia de Colombia. Nunca habíamos tenido democracia directa, siempre teníamos democracia indirecta. ¿Cuál es la democracia directa? El pueblo se pronuncia sin intermediarios sobre una proposición, qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer. La democracia indirecta no lo hacemos de nosotros mismos, sino que mandamos unos emisarios, mandamos unos avatares que creemos que se parecen a nosotros o que se preocupan por nosotros, eh, y que ellos van a elegir cada uno de esos postulados, cada uno de esos principios en virtud de su deseo de hacer lo que conviene para quien los eligió. Ellos nos representan y nos representan muy bien, o esperamos que así sea. Tuvimos la opción de democracia participativa muy pocas veces, democracia directa con el plebiscito de la paz, y Colombia dijo que no había que hacer la paz, hay que seguir en guerra. Y nos equivocamos gravemente. Y luego el plebiscito intentaba respaldar un proceso de paz que estaba bastante bien. Luego se permitió que fuera manoseado por el Congreso y bueno, ya no quedó tan bien como hubiera quedado, porque tuvo la mano negra de unas fuerzas de la política que definitivamente no quieren la paz, que fueron los mismos que nos impulsaron a votar porque no, y que son los mismos que están entorpeciendo la implementación del acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? La gente decidió que no había que hacer la paz. Es un problema de la democracia. La democracia incluye por sí misma que la razón para que algo ocurra o no sea que sea voz, voz del pueblo. Entonces, la democracia en sí misma es un sistema falaz. Para, para Platón, sí. Por lo tanto, para Platón, lo ideal sería el monarca. Ah, pero ¿qué ocurre? Y esto sí es algo que es muy fácil de ver. Mm, El monarca no es el pueblo. Lógicamente no es el pueblo. Mientras que el monarca se puede escindir, puede estar completamente mm, enajenado de la sociedad, su suerte es muy distinta. A mí no me importa que se dañe el páramo porque yo tengo mis botellas de agua costosísimas, yo tomo agua importada, no importa que las fuentes hídricas de Bucaramanga se contaminen, o como el antiguo alcalde que ni siquiera vivía en Bucaramanga. Luego yo estoy enajenado de la sociedad, no importa. Yo puedo decir algo que contravenga al pueblo. Mientras que el pueblo no puede enajenarse de sí mismo. El pueblo sufre las consecuencias de las decisiones sobre él. Luego, el pueblo estaría motivado, es el único que siempre estará motivado a defenderse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que haber una componente del pueblo en el gobierno. Por lo tanto, la democracia es el sistema que garantiza que se va a estar intentando legislar en virtud de la mayoría. Bueno, entonces ahí tienes un problema en filosofía: ¿es apelación a la gente o no? ¿Es falaz o no el sistema democrático? Problemática, en fin. Dejemos hasta ahí la apelación a la gente, entendiendo justamente cómo utilizar la naturaleza ampliamente extendida de una proposición como verdad de ella. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna dudita? Apelación a la ignorancia, también llamada falacia de la ignorancia. En latín, ad ignorantiam.
Se pronuncia igual que nosotros pronunciamos el nombre Leticia. Nosotros leemos en castellano Leticia, como la capital del Amazonas, ¿no? Que significa alegría. Ad ignoranciam. ¿Qué quiere la persona que falazmente argumenta a la ignorancia? Quiere que yo mire eso que él está señalando y qué está señalando ahí. Es la falacia. Una falacia que hace énfasis o quiere que nosotros miremos que no tenemos una prueba en contra de lo que él está diciendo para que nosotros sostengamos su proposición. Por ejemplo, Dios existe porque usted no tiene pruebas de que no exista. Y ahora te hago énfasis en lo siguiente. La falacia eh, está hablando de una proposición. En este caso, la proposición es Dios existe. Pero ¿qué ocurre cuando la proposición no es una proposición atómica, no es una proposición simple, sino una proposición compleja? Dios no existe. Ya dijimos que esto es una proposición molecular, que al átomo Dios existe, se le añade el conector de la negación. Esta es la proposición Dios no existe. También sobre ella se puede hacer falacia de apelación a la ignorancia. Entonces, Dios no existe porque usted no puede probar la existencia divina, ya que se ha visto que el argumento ontológico de San Anselmo, bueno, si la persona es atea, no le va a decir Anselmo, de Anselmo de Canterbury, es un razonamiento falaz. Y las demás pruebas que han aportado los filósofos no son tales. Ahora, analicemos este párrafo. Me dice, Dios no existe. Eso es lo que yo quiero como conclusión que mi interlocutor acepte. Es una proposición compuesta o compleja, no es solamente un átomo. Está el átomo Dios existe y un conector lógico no de. A pesar de que es una proposición compuesta, sobre ella intento aplicar o intento hacer que mi interlocutor la acepte mediante la falacia de la ignorancia. Entonces, ¿qué dices de la falacia de la ignorancia? La proposición que yo quiero justificar falazmente puede ser tan larga o tan cortica, tan compleja o tan simple como se desee. Alguien me preguntó en clase si el modus tollendo tollens y el modus ponendo ponens permitían una negación en el antecedente. Por ejemplo, si no como, entonces me muero y no como, luego me muero. Sí, se permite. Se permite que en cualquier esquema lógico el puesto de una proposición lo ocupe o una proposición sencilla, atómica, o una proposición molecular pequeña o grande o grandísima o que incluya una página completa, no importa. Aplica para proposiciones pequeñas y grandes, de todos los tamaños. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta proposición
tendrá a la fija un valor verdadero o falso. No es que Dios medio exista, entendiendo Dios como un Dios trascendente que sea independiente de la naturaleza misma. No vale deificar la naturaleza y decir Dios existe porque Dios es los árboles y los árboles están ahí. El cristiano dirá que Dios es absolutamente trascendente y por eso se equivoca el precolombino, el aborigen de Latinoamérica, al rezarle al sol o al bendecir la luna, porque en realidad lo que hay que adorar y bendecir es el que la creó porque es completamente independiente de ella. Entonces, esta proposición será a la fija verdadera o falsa, no habrá medio verdadero, no hay indeterminación en nuestra lógica de dos valores. Sí hay lógica que admite valores indeterminados, pero no es la que vamos a ver acá. Y ustedes tendrían que, bueno, estudiarla en un curso de lógica superior. Ahora, veo por qué. ¿Qué es por qué? Un indicador de premisa. Esto justifica la conclusión. Luego de aquí en adelante, todos son premisas. Usted no puede probar la existencia divina y efectivamente el creyente no tiene la prueba de la existencia de Dios. De pronto dice, no, es que mi mamá se salvó de cáncer. Sí, pero es que el cáncer también tiene cura natural y muy afortunada, pero la tiene. No, es que buscaron los violentos en toda la casa y no buscaron en esa parte porque la puerta estaba muy oculta y yo me salvé. Eso es un milagro, ¿no? Eso no es un milagro. Eso podría ser una coincidencia muy afortunada. Entonces, digamos que usted no tiene una prueba de la existencia divina, eso es verdadero, y que el argumento ontológico de Anselmo, del que ya hablaremos en un rato, para la falacia de razonamiento circular, es una falacia o puede considerarse justamente argumento circular, pues eso también es verdadero. Y ya lo han estudiado, entre otras cosas, Kant. Y Kant, que es un creyente. Eh, entonces, una cosa es que Dios exista y otra cosa es que yo tenga prueba. No tengo. Esta prueba no es definitiva y no hay ninguna prueba definitiva en filosofía de la existencia de Dios. Entonces, pese a que tengo una conclusión bien definida y tengo proposiciones verdaderas como premisas, es falaz porque yo estoy intentando que no se discuta sobre la existencia de la cosa, sino la inexistencia de una prueba en su contra. ¿A qué quiero yo que se dirija la argumentación? Dijimos que era hacia es con una flechita. En lugar de mirar el argumento, sigue la flecha y mira hacia el hecho de que no tenemos pruebas de lo contrario. En lugar de argumentar a lo que se debe, ad res que es la virtud filosófica, la intención de cientificidad. ¿Qué hace el científico? El que es científico de los elementos químicos, pues no se va a ir a hacer libros sin estar en el elemento químico. ¿Por qué Aristóteles es el padre de tantas ramas de la ciencia? Porque él, a diferencia de Platón, que en sus libros decía que la poesía era buena o era mala, sin dar las razones por qué Aristóteles va y se lee todas y cada una de las tragedias, grandes tragedias de su época. Porque Aristóteles es padre de la biología y con ello inventa la definición de los animales o los nombres científicos, pues porque él era un gran estudioso de los animales, los disecaba, los examinaba, iba directamente a la cosa. Entonces, el científico, entre otras herramientas, tiene que prestar atención, aquí esto es quedó mal, adres, perdonan, la S y la D quedan al lado en el teclado, lo siento. Eh, tenemos que ir al objeto de estudio, tenemos que ir, nosotros estudiamos argumentos, es decir, razonamientos que se hacen públicos. Tenemos que ir al argumento, a lo que está como tal ahí. No podemos desviarnos
hacia el hecho de que no haya pruebas de lo contrario. Esta no es una actitud científica, esta es una actitud falaz. Entonces yo no puedo sostener que los aliens existen porque no hay prueba de lo contrario. Ahora, ¿cuál es la gracia del argumento de la ignorancia y de todos los argumentos falaces en general? Pues el arte narrativo con el que puedas expresarlo. Esta proposición, pues, es muy débil, argumentativamente es muy débil. Ah, ¿cómo sería una proposición con un poco más de fuerza? Listo, así ha quedado. Estamos obligados a admitir la existencia de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar, pues solo la más alta forma de arrogancia sostendría que sin haber recorrido el infinito cosmos y siendo consciente de la multiplicidad de sistemas que de forma similar al nuestro presentan planetas orbitando una estrella, y de hecho sí hay varios ejemplos, sistemas que comparten grandes características con el nuestro, una gran estrella, planetas orbitándolos, alguno que no está ni muy lejos para charruscarse, ni muy fuera para estar congelado, sino a una temperatura intermedia y parece haber algo como verde, como azulito. Entonces, de pronto eso sea agua y de pronto eso sean hierbas, de pronto sea vida y de pronto sea vida inteligente, porque si el proceso de evolución se dio en nuestro planeta, ¿por qué no podría darse en los infinitos mundos más allá de él? Entonces, hay similitudes y hay una lista de planetas que simulan o que se asemejan o que se podría deducir que tienen condiciones climáticas similares a la Tierra. No los he recorrido todos, no tengo la prueba de que ahí no hay vida. Luego, no diga que no hay vida en otro planeta. Entonces, esa sería la misma proposición o una muy similar que nos estaría llamando a afirmar la existencia de vida extraterrestre. Aquí estoy diciendo lo mismo, inteligencia como el ser capaz de autopercibirse, el ser capaz de decir yo, el cogito cartesiano. Pero ¿qué es lo que va a decir el filósofo? El filósofo te va a decir, señor, ¿cuál es la actitud falaz? Apelar a la ignorancia, decir que algo no es cierto porque no se ha demostrado lo contrario. Esa es otra forma de verlo. Esa es la actitud falaz, pero ¿qué dice el filósofo? Cuando no hay pruebas, no se debe realizar juicio alguno. Esto podría ser el origen de nuestro principio de presunción de inocencia en el derecho, cuando no hay prueba de la culpabilidad del ciudadano, no es lícito proferir
sentencia alguna. Entonces, ¿qué hace el filósofo? Lo que llaman una suspensión del juicio, lo que llamamos epogé, entendido como no afirmar ni la verdad ni la falsedad de una proposición, sino suspenderla hasta el momento en el que tengamos pruebas. Ahora, ¿cómo se llama la epogé en cuestiones de religión? El agnóstico es el que dice, yo ni creo ni no creo, ni tengo prueba de la existencia de Dios, ni creo que haya posibilidad de refutar eso. Simplemente me abstengo de afirmar, de adorar a Dios o decir que los que lo adoran están en un error. Entonces, el agnosticismo puede ser una postura filosófica. No confundir con el ateísmo como una postura política. Eh, el ateísmo como postura política dirá algo así como debemos actuar como si Dios no existiera. ¿Por qué? Porque yo no puedo prohibirle a dos personas que vivan juntas porque son del mismo sexo, porque en un librito le dice que sí, que no pueden. Yo no puedo hacer que el fondo de pensiones, qué sé yo, por venir, se quede con todo el dinero de un abuelito que ya se murió porque su compañero era otro abuelito del mismo sexo que está enfermo, que no tiene cómo trabajar porque ya está mayor y que ayudó a pagar la casa. De pronto él era, de pronto el que trabajaba mientras estaba sano es el sobreviviente, es el que daba la plata para que por venir eh, acumulara esos fondos. Entonces, solo en virtud de que en el libro dice que hombre y hombre no pueden ser pareja, yo como sociedad no puedo aceptar que este abuelo quede desprotegido y sin pensión. Luego, el ateísmo es la postura de que debemos actuar políticamente como si Dios no existiese, únicamente por una ética natural. Veamos qué nos conviene y qué nos perjudica como sociedad pensando únicamente en la sociedad misma, no en quién la creó, no en quién la va a destruir, sino en quién puede sufrir. Si algo puede sufrir, a eso hay que protegerlo, etcétera, etcétera. Sufrimiento implica, en fin, si la persona, eso sería como una especie de velo de la ignorancia. Yo no sé en qué posición voy a estar cuando sea abuelo, por lo tanto, si puedo estar en una situación eh, como alguien desvalido, como alguien sin pensión, debo hacer que el Estado contemple esos casos en los que haya que darle dinero a un abuelo que no tuvo cómo sostenerse en su vejez. Entonces, el ateo no es que esté diciendo Dios no existe porque no haya prueba definitiva. Quiere decir que yo no me puedo comportar en sociedad como si existiese Dios y con ello eh, violar los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque por principio de tercero excluido, o Dios existe o Dios no existe. O lo mismo, Dios existe, es verdadero, o Dios existe, es falso. No hay un Dios medio existe. Lo mismo con el derecho. No es que sea culpable o no culpable o medio culpable, o que el policía lo pueda atrapar o no atrapar o medio atrapar. No. Hay orden de captura o no hay orden de captura. Y yo tengo que elegir un caso para la vida práctica. El derecho elige el caso en el que la persona es inocente, porque si eligiera que alguien es culpable hasta que no haya pruebas de lo contrario, entonces todos podrían ir, como en un régimen dictatorial, a la cárcel. Lo mismo el ateo sabe que no tiene, esto no es un argumento, sabe que esto no es una demostración, sabe que no está apelando a la ignorancia, pero dice, ¿qué hay que hacer? ¿Dejamos o no dejamos que herede la pensión el abuelito? Si no sé si la Biblia es o no verdadera, si no sé si la Biblia es o no palabra de Dios.
pues actuemos como si no lo fuera y atendamos únicamente al sufrimiento en potencia para que hagamos una protección preventiva, una acción preventiva, una protectiva. Entonces, justamente vemos que filosóficamente decimos no sabemos, pero ya luego en la praxis, en la acción, tenemos que tomar una decisión. Y el mismo Descartes, que es un gran, pues es un padre de la filosofía moderna, pero es un gran estoico, un gran estudioso de la filosofía antigua, él dice definitivamente, la vida, la practicidad de la vida me hace tomar decisiones. Yo todavía no sé si ese camión que me va a arrasar se corresponde o no, o sea, si la idea, si la imagen del camión está ahí se corresponde o no con un camión real. No sé si estoy en la Matrix o no sé si realmente hay un camión que me va a pasar por encima, pero yo me quito. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión. Muchas veces no hay tiempo suficiente para para hacer el juicio con todas las pruebas. Yo tengo que hacerlo. Solamente tengo una vida. ¿Cuánto vives? 100 años máximo. Yo no puedo esperar al año 99 a ver si realmente yo tenía derecho a vestirme como mujer habiendo nacido varón. No, yo tengo que decidirlo ya. Yo después me muero y ¿quién vive por mí? Entonces, es muy diferente la postura filosófica, que hace suspensión del juicio, a la postura práctica. Obviamente, la postura práctica no puede violar los derechos de los demás. Y no es una apelación a la ignorancia, ni el principio de seguridad jurídica de presunción de inocencia. Listo. Hasta aquí preguntas o comentarios o al menos un estoy aquí. Sí, profe. Listo, gracias Alex. Argumento ad hominem. Ya hemos hablado de que la virtud filosófica en general que cobija todas las ciencias o que por ello la filosofía es la madre de todas las ciencias, justamente porque la impregna de esto es argumentar ad res. Ya dijimos que ad en latín es una preposición de acusativo y en este caso indica el lugar hacia el que se dirige algo, es decir, hacia el que se dirige mi mirada, mi estudio, lo que yo quiero que mi interlocutor vea. Y res dijimos que era cosa en el sentido más amplio del que pueda tener el idioma, o ser. Entonces, ¿cuál es nuestra cosa? Pues es nuestro objeto de estudio, o sea, nuestro argumento. Esta es la virtud filosófica, la intención de cientificidad. Si uno ve los filósofos árabes, ellos dicen que hay tres clases de personas, unos que van de lo necesario a lo necesario, por lo necesario. El que va de lo necesario, es decir, de la tautología, a lo necesario, es decir, a otra tautología, por lo necesario, es decir, mediante formas lógicas válidas. Esta persona es el filósofo. Entonces, la intención de cientificidad es justamente ese hecho de que vayamos de la conclusión, de las premisas a la conclusión únicamente por vía de la necesidad, de la ciencia que aplique en todos los casos, que no haya excepciones, que no sea como la inducción que yo diga, si el profesor llegó a las 8:05 en 15 de las semanas, en la semana 16 llegará a las 8:05. No, eso no es cientificidad. Sabemos perfectamente que eso es contingente. El profesor no evaluó este tema en los 5 parciales que nos presentó. Luego no lo evaluará en este parcial real. Eso no es cientificidad. Sabemos únicamente eh, que hay que ir de las premisas a la conclusión por vía absolutamente necesaria. Y lo que nos dijo el profesor es que
Esto es el posible tema del examen y si yo considero que eso es una proposición verdadera, vamos a fingir que es una tautología, que no habrá ningún caso en el que el profesor nos mintió, que el parcial se reduce a ese tema, pero yo no puedo decir que de las 14 falacias van a salir solo estas 10 porque él nunca se ha sentado sobre estas últimas cuatro, no. Vamos únicamente por lo necesario. Si dijo que salía de estas 14, entonces sale de estas 14. Vamos directamente a lo que se dijo, lo que se hizo público como argumento e intentemos eh, hacerlo con carácter científico, con carácter sin excepciones, con carácter para todo caso, es decir, por razonamientos deductivos correctos, porque hay otra clase de hombres que van, eh, que se conforman con discursos probables. Aquí ya aplica la retórica. Y este sería un sistema imperfecto de derecho. Imagina que tú condenaras a un reo solo por evidencia circunstancial. Si dijeras, bueno, sí, tiene las manos ensangrentadas y tiene un cuchillo y mm, la víctima está a sus pies, entonces es un asesino. Y además no estaba ahí para omitir socorro, digo, para brindar socorro. Perdón, ¿cómo será? Esto es la sangre, esto es el cuchillo, esto es estar a los pies. Pongámosle la H de help en inglés. Y además no está ahí para darle ayuda. Entonces es un asesino. ¿Qué ocurre si la persona efectivamente tiene sangre y efectivamente tiene un cuchillo en la mano? Porque lo está revisando, oh diablos, ¿qué le pasó a esta persona? Y va y revisa, oh cielos, es un cuchillo. Y además, obviamente, la persona ya se desplomaba ante él. Entonces es un asesino. Esa sería una forma imperfecta del derecho. Es bastante probable que si tiene la sangre, tiene el cuchillo y tiene la persona está a sus pies, porque ¿quién ha estado al lado de un muerto ensangrentado con un cuchillo que no lo mató? Muy pocos. Luego, probablemente será culpable, pero esto es una imperfección. El derecho en sí mismo es imperfecto, por eso hay, entre otras cosas, muchos sistemas se oponen a la pena de muerte, porque puede que nos hayamos equivocado, que sean solo indicios probables y un caso muy remoto en el que se muestre que no es así. Y para ello, de nuevo, como ya hemos dicho varias veces, es una joya de la filosofía, desde muchos puntos de vista. La redención de la prisión de Shawshank o Sueños de Libertad o Sueños de Fuga, nos muestra cómo efectivamente el señor tenía un revólver y pasó cerca de donde murieron las víctimas y efectivamente él lo cargó y, y él no fue el asesino, pese a que fue eliminado las personas fueron rematadas con un revólver del mismo calibre y aparte una de ellas era su esposa y aparte la otra era su amante. Y aún así Andy Dufresne no mató. Era una imperfección del sistema político. Así que bueno, pero nosotros necesitamos un sistema político, así que no todo el mundo puede ser filósofo o no siempre podemos actuar filosóficamente. Sin embargo, porque habrá que conformarnos a veces con discursos probables. Sin embargo, hay gente que solamente cree en discursos de supersticiones e ilusión. Le gustan los magos que hacen truquitos con las manos y los argumentos falaces. Y esto es la gran cantidad de personas. ¿Para qué están los televidentes? Entonces, todas estas personas que se comparten el hecho de no ser filósofos, de basar únicamente en lo probable o en lo ilusorio,
pues no estudian directamente el argumento, sino que estudian la persona que lo dice, o se fijan, o puede que se fijen en la persona que dice el argumento. Entonces, nuevamente, retacando con el latín, ad preposición de acusativo que indica hacia dónde, lugar al que se dirige algo. Y ya sabemos, hominem en sentido general de ser humano, eh, como en griego es antropo, ser humano, no existiendo en latín una palabra para el ser humano como si existe en griego. En griego existe andros para masculino, para varón, ginaico para mujer, de ahí ginecología, y antropos para el ser humano. Así que ad hominem sería como ese ad antropos hacia el hombre, el lugar al que se dirige, hacia el ser humano, hacia quien sostiene el argumento. En lugar de mirar como un científico la cosa, al revés, en lugar de mirar la cosa que se dice en nuestro objeto de estudio, miremos quién la dice. Entonces, el argumento ad hominem dice, por ejemplo, eh, la riqueza no debe ser redistribuida porque esa es una tesis eminentemente bolchevique y las naciones comunistas han fracasado. Redistribuida. La riqueza no debe ser redistribuida porque esa tesis es característica, es innegable de los sistemas comunistas que no son buenos. Entonces, no fijo la mirada en por qué no debe ser redistribuida la riqueza, por qué yo no debo permitir que Sarmiento Angulo este año se compró 3 islas nuevas y el próximo año se va a comprar 5. Yo lo quiero es que solamente se pueda comprar 4, desacelerar un poquito, desacelerar la acumulación de capital. ¿Para qué? Para que con lo que vale esa isla, que el señor ya no se va a poder comprar, no es que tenía 3 y ahora se compró 5 y quede con 8, no es que vaya a tener menos islas que el año pasado, sino que en lugar de que en este año tenga 3 y en el próximo año tenga 5, con lo tal, y compre 5, con lo tal tenga 8, sino que en este año tiene 3, el próximo año compra 4, con lo tal tenga 7, es decir, va a seguir siendo rico y va a seguir siendo más rico que lo que es hoy, pero igual va a ser un poquito menos rico de lo que sería si yo no hago esa protección social. Y con lo que vale esa isla, pues yo le doy de comer a la gente que se está muriendo en las calles o yo pago la salud para que los tratamientos de alto costo no impliquen una sentencia de muerte. En lugar de analizar eso, yo analizo, eso es comunista. Entonces, como los que dicen eso son comunistas, entonces, pues esa tesis está mal. Recuerda que el argumento ad hominem tiene muchas formas. Una es si la persona, si la persona ha creado el argumento o yo actúo como si la persona hubiese llegado a ese argumento por sus propios medios. Entonces, simplemente critico a la persona que lo sostiene como si el argumento fuera suyo. Y digo, no, como esa persona es un ladrón, lo que él diga sobre ética no tiene sentido. Como esa persona es un fumador, no tiene nada que decirme acerca de la prevención del cáncer y resulta que los médicos muchas veces saben exactamente el daño que se están haciendo. Otra cosa es que decidan hacerse caso a sus propias recomendaciones o no, pero él sabe efectivamente cómo va a avanzar el carcinoma en su cuerpo y no están siendo mentirosos. Entonces,
Un caso es si la persona creó el argumento o yo considero que la persona lo creó o yo considero irrelevante quién lo creó y solamente eh, me refiero al hecho de que lo está sosteniendo. Esa sería una forma. Luego, la persona no creó el argumento, pero quien lo creó es indeseable. Eso es un argumento ad hominem, variante genética. Génesis del origen. ¿En dónde surge esa tesis? Pues no, esa tesis surgió en la Rusia comunista, luego Fúchila. Eso es argumento ad hominem, versión variante genética. Si en el examen tú me dices ad hominem, yo no me pongo bravo. Por mí está súper bien. ¿Dónde está el color acá? Por mí está súper bien que digas que es ad hominem. Por mí es genial que en lugar de perder tiempo aprendiéndote las variantes de la falacia que ya la conoces, que no es que no las sepas, ya la sabes. En lugar de eso, aprendes de nuevo el principio de no contradicción y entiendes por qué en el principio de no contradicción también se puede expresar en teoría de conjuntos como eh, un elemento no puede estar a la vez en un conjunto y en el conjunto complementario. Y ahora tú dices, bueno, el conjunto complementario se compone de un montón de partes, entonces copias lo mismo, un elemento no puede estar a la vez en un conjunto y en cualquiera de las partes del conjunto complementario. Entonces, digamos que tú tienes el el número 4. ¿Cuál es el conjunto complementario de 4? Bueno, primero que todo, el conjunto de los números 4, pues es unitario, ¿no? Unitario, solo tiene el número 4. Nada. Ahora, el conjunto de complementario del número 4, que será el no número 4. Ese es el complemento del conjunto. Juntos, el número 4 y el no número y los no números 4 forman los números en sí mismos. Y en el conjunto de los no números 4 es infinito y está entre otros, al final hay un montón, está el cero, el uno, el 2, el 5, el 4,1, está el número pi, lo que sea. Todas estas son las partes del conjunto complementario. Ahora tú dices, ¿por qué es contradictorio decir 4 es igual a 5? Eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque el principio de no contradicción es una cosa no puede estar a la vez en un conjunto o en cualquiera de las partes del conjunto complementario, en este caso la parte 5. Esto es una contradicción. Que 4 igual a 5 necesariamente, tautológicamente es falso, o decir que 4 o 5 es falso, es una tautología, es una expresión práctica del principio de no contradicción en teoría de conjuntos, entendiendo que el conjunto complementario es la negación de un conjunto y que todas sus partes está compuesto de una infinidad de partes. Entonces, yo quiero que tú te dediques a esto, que ataques la lógica en su parte más bella. No quiero que pases 700 semanas aprendiéndote todos los numerables, los innumerables aspectos o rostros o las innumerables máscaras que puede adquirir la falacia ad hominem, que hay una variante genética, que está también la variante, ¿cuál es la otra? De la mala compañía. La variante de la mala compañía, ¿cuál es?
se hace omisión de quién crea el argumento o quién lo hace público por primera vez, pero se hace énfasis en gente, en indeseables, que lo sostienen. Entonces, lo mismo, es una falacia ad hominem. Entonces, está la flechita, en lugar de mirar mi argumento, mira lo que te estoy señalando. Entonces, el delito político, ya hemos hablado de esto. Delito político es el delito que comete una persona que está en pugna con un Estado o dos personas que estuvieron en pugna por un control estatal. Una consiguió el control y es el gobernante, una lo perdió y es tachado como un rebelde. Entonces, ¿qué opina? ¿Qué es la teoría del delito político? El delito político debe ser penado con la mitad del tiempo. Es decir, si tú mataste a un militar, deben darte la mitad de años si eras un guerrillero, a si eras simplemente un ladrón. O sea, tú querías robar al militar para vender su fusil y armar qué sé yo, no sé, tomar esa plata para lo que quisieras, no eres un delincuente político. Ahora, si lo mataste porque ese militar estaba haciendo una masacre en tu territorio, eres un delincuente político, porque igual mataste a un militar. Entonces, lo que dice la teoría es para que haya paz, para que haya paz, para que haya reincorporación a la sociedad civil, para que haya no repetición, para que podamos vivir, para celebrar la vida. Usted no le puede en el acuerdo de paz decirle, no, señor de las FARC, vamos a darle, a todo el mundo le hubiéramos dado 20 años, pero a usted le vamos a dar 40 para que usted no tenga ni la más mínima intención de firmar y siga en el monte y siga matando y siga delincuendo. Nosotros no queremos que siga delincuendo, no queremos que sigan muriendo militares, ni guerrilleros, ni nadie, no queremos que siga muriendo nadie. Entonces decimos, te ofrecemos el delito político, en vez de darte 20 años, te vamos a dar 10. Sí, va a ser feo, no vas a poder ir a lo que sea durante 10 años, pero va a ser más light. Después de esos 10 años alcanzarás a ver a tus nietos, tendrás una vida normal, irás al centro comercial, te comerás tu heladito, vivirás feliz. Ahora uno ve a Timochenko en los, en los foros sobre paz y el señor se ve como un niño, o sea, él, le parece lo máximo estar en, en medio de un auditorio y contestar preguntas. Eso ni un estudiante de primer nivel tiene tanta ilusión de ir a esos eventos. Entonces, te lo ofrecemos, paga una pena y después vuelve a la sociedad. Eso es lo que queremos, no porque nos interese castigarte o porque queramos tratarte con dulzura porque nos sabes bien, no, sino porque queremos que haya paz, que queremos que no se repitan esas violaciones y la única forma es el delito político. Entonces, ¿qué pasó? Un señor que fue comisionado de paz para comisionado de paz, que se llamaba, creo que Luis Carlos Restrepo, y yo lo llamo comisionado para la victoria después de la guerra. Él le decía a Carlos Gaviria Díaz, oiga, Carlos Gaviria, usted que tiene la teoría del delito político muy bonita, eso estaba muy chévere, la paz y la recuperación, pero es que mire usted que las FARC en su página web, o .org, están diciendo esa tesis. Luego, eso no puede ser. Si la dicen esas personas tan malas, su tesis es mala, quítela, bórrela, deje de decir eso. Usted le está dando balas a las FARC, cállese, por favor. Porque decía el viejo este que había que darles el doble de la pena. Entonces, ¿cuál paz se iba a firmar con un tipo que les decía que los iban a castigar peor que a un delincuente común? Pues ninguna. ¿Quién iba a firmar un acuerdo de paz? Nada. ¿Quién los iba a derrotar? Pues tampoco era fácil. Luego, por eso hubo guerra tantos años, hasta que cambiaron a este tipo de funcionarios. Que por cierto, este señor está prófugo de la justicia. O estuvo, no sé si ya lo agarraron. O si le dieron asilo en algún eh, lugar.
Entonces, ¿qué pasó con este señor? Pues sostenía la variante de la mala compañía. Como las FARC dicen, no, el delito político que es tu tesis está mal acompañada, luego debe irse. Esto es malo. Eso en últimas es una falacia ad hominem. No estamos argumentando si realmente el delito político permite o no la reincorporación a la sociedad civil del delincuente, si garantizan la no repetición o nos hace más cercanos a una sociedad en paz. No estamos analizando eso, no estamos yendo a la cosa, al argumento de Carlos Gaviria, estamos yendo a otra cosa, a señalemos, mira, mira los hombrecillos de allá, y como son en plural diríamos ad homines, porque son varios hombres. Bueno, igual también hay mujeres, también había chicas de las FARC. Mira a los hombres y las mujeres, esto está en plural, por eso lleva la S y no la M, que están sosteniendo lo del delito político. Luego, como esta gente es indeseable, son parias intelectuales, lo que diga un guerrillero jamás podrá hacer, por eso demoró Petro en ganar las elecciones, porque es que imagínate, sí, muy lindo su programa de gobierno, sí, mejor que el de Santos, sí, mejor que el de Duque, pero es que es un guerrillo, es un argumento ad hominem. Entonces, nuevamente, a mí no me importa que tú te aprendas las 700 máscaras que se le colocan al argumento de la mala compañía, del argumento ad hominem. Yo quiero que tú pases tu tiempo trabajando en teoría de conjuntos, aprendiéndote las formas lógicas. Quiero que me digas el modus ponens, modus tollens, modus tollendo tollens, modus ponendo ponens, falacia de afirmación del consecuente, negación del antecedente. Yo quiero que ahí gastes tu tiempo. No me interesa que tipifiques ad infinitum, porque en el libro hay 28 y podrían haber 1000 nombres de falacias. Entonces, para mí está bien que digas que la mala compañía es argumento ad hominem, está bien que la variante genética es argumento ad hominem. Si lo colocas más, pues genial. Yo no estoy en contra del rococó. El rococó, la forma del barroco que era exageradamente ornamentada. A mí no me molesta escuchar a Bach, a mí me gusta. Si te sobra el tiempo, si te sobra la elegancia, si quieres lucir, pues dime que es ad hominem variante genética, yo me pongo feliz. Pero no te lo voy a exigir. No es que yo solamente escuche a Bach, también escucho Cranberries. Y también escucho Silvio Rodríguez. No pasa nada. Entonces, si me dices simplemente que es una dominen, pues por mí está bien. Incluso hay gente que le coloca un nombre propio a la variante ad hominem. Por ejemplo, falacia ad Hitler. Que porque esa tesis la sostenía Hitler, luego la tesis es mala. Entonces, ad Hitler es como encontrar eh, una persona vetada socialmente a nivel mundial y para siempre. Por ejemplo, el viejo este de la isla. Si algo se parece a lo del viejo de la isla, o lo que el tipo haya dicho, pues dirán, eso tiene que ser falso. Buscas una persona que sea, mejor dicho, que esté en el noveno círculo de la opinión pública. Genial. Vamos a colocarla así. Imagínate que una persona es tesorero. Todos pensamos, o bueno, no todos, pero es amplia la opinión según la cual es ladrón. ¿Por qué? Porque es que ese era Judas. Judas era el ecónomo. Y entonces, vamos entonces a repasar un poquito de falacias de afirmación del consecuente. El evento, robarse parte del presupuesto. ¿Cuáles son los requisitos? Manejar el presupuesto. Si no lo manejas, o sea, ¿por qué muchos colombianos no se roban el dinero? Pues porque no acceden a él. Lastimosamente, la crítica a la corrupción del colombiano no es porque la corrupción exista, sino porque ellos no están en ella, no les toca. Pero entonces un requisito es manejar el presupuesto, otro es tener la intención de robar.
Entonces, ¿qué ocurre? Si se roba el presupuesto, entonces lo manejaba. Recuerda, el evento al comienzo, el requisito al final. Si se roba el presupuesto, lo manejaba. Y maneja el presupuesto, luego es un ladrón. Entonces, esto es una falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué? Porque vamos en contravía, al igual que la lógica te saca un parte y la boleta del vigilante del chupa, del policía de tránsito será falacia de afirmación del consecuente por ir en contravía. ¿De qué? De la forma de inferencia lógica que sería esta flecha de la implicación. Vamos del antecedente al consecuente siempre y cuando tengamos el antecedente. Si se roba las cosas, entonces es porque las maneja y si las roba, eso quiere decir que tenía acceso a ellas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si Judas, si es Judas, entonces, se, eh, si es Judas, entonces es un ladrón. No, espérame. Si es un ladrón, entonces es como Judas. Y tiene el oficio de Judas. Por lo tanto, comete peculado por apropiación. Todo el tiempo estamos haciendo repaso y énfasis de lo que vamos a analizar en el previo. Aquí, ladrón de presupuesto es una oración que tiene el mismo significado de cometer peculado por apropiación y por lo tanto son la misma proposición. Entonces tenemos en cuenta que la proposición se puede expresar a través de infinitas formas lingüísticas, a través de infinitas oraciones que pueden, ya sea en el mismo idioma como Juan ama a María, María es amada por Juan, que son dos voces distintas, voz activa y voz pasiva, es lo mismo, aunque gramaticalmente es diferente, sintácticamente es diferente, semióticamente es lo mismo, tiene el mismo significado. Eh, o sea, en idiomas diferentes. John loves Mary, Mary is loved by John. eh, Da igual. Ahí la segunda parte del inglés creo que trastabillo, ya la corregiré. Corrijámosla de una vez, espérame un segundito. Mientras corrijo acá, ya casi cerramos. Si tienes alguna duda, habla ahora o calla para siempre. No, no estaba mal. No estaba mal. María es amada por Juan. Entonces aquí tenemos diferente oración, misma proposición. Y la falacia es justamente pensar que porque una persona comparte una característica con alguien o dice una sentencia que dijo alguien que está en el noveno círculo de la opinión pública, recuerda que en la obra de Dante el infierno está hecho con 9 círculos, en los primeros están los que hicieron los delitos más suaves y a medida que avanzamos hacia pederastia y otras cosas, pues bajamos hacia los círculos inferiores. En el último círculo solamente está Judas, justamente por haber cometido un delito contra algo más sagrado incluso que un niño, que es Jesús, el mismo Dios. Entonces, es como el Hitler de la humanidad cristiana, el, el más indeseable de los indeseables. Existe entonces una falacia que sería ad Hitler o ad Judas o como tú quieras, y lo encuentras en algunos manuales páginas infinitas de falacias. Por ahora, pues
Algunas se pueden tipificar en las que están acá. Incluso, por ejemplo, en el libro dice conclusión inatinente. Conclusión inatinente, ¿qué es una conclusión inatinente? Que la conclusión no se atiene a las premisas. Pero ¿qué ocurre si una conclusión no se atiene a las premisas? Pues que no se desprende necesariamente de ellas, o sea que no es válida. Entonces, decir falacia de conclusión inatinente es como, de alguna manera, decir, mi auditorio es tan inocente, es tan infantil, es tan pueril, es tan inmaduro, que no se da cuenta de que eso es un argumento inválido, que es un argumento en el que no hay un vínculo necesario entre las premisas y la conclusión. Luego, aprenderse la falacia de conclusión inatinente, yo no sé si tenga mérito alguno. Para mí tiene más mérito aprenderse los vínculos posibles necesarios entre premisas y conclusión, para que uno sepa justamente decir válido o válido mediante silogismo categórico bárbara, válido mediante silogismo categórico mamalib, válido mediante modus ponens y luego una adición, en fin. Me quedaron faltando cuatro muy importantes. Generalización apresurada. Vamos a rematarlo. Nos quedan 5 minutos, comenzamos a las y cuarto, son 2 horas. Entonces voy a rematar fácilmente o rápidamente. Generalización apresurada es una inducción con muy pocos datos o con una muestra muy poco representativa. A ver, no quiere decir que sea falaz hacer inducciones. La vida está hecha de inducciones. Yo necesito vivir. Yo necesito saber dónde cojo el bus. Y si el bus pasa por la 19:30, el lunes, el martes, el miércoles, pues yo digo, bueno, el jueves pasará por la 19:30, tomo mi bus. Eso es una inducción. Yo la necesito. Ahora, yo necesito saber que era una regularidad, que más o menos, que tenía, yo he visto que el bus siempre pasa, no es que yo veo que estaba cerrada la calle y entonces sé que como estuvo cerrada la calle pasó un día por la 18:30, entonces voy a ir a esperarlo todos los días allá pese a que hoy ya hayan arreglado la calle. Yo sé que la generalización requiere un estudio y si yo soy científico, ya dijimos que el método de la ciencia es el de conjeturas, de Karl Raimund Popper, el filósofo austriaco. ¿Qué dice Popper? Dice, la ciencia son primero conjeturas, primero siempre conjeturas. Tú tomas, coleccionas datos. ¿Qué hace el científico? Coleccionas muchos. Estás viendo choque de partículas, pues dejas chocar 100 veces, 1000 veces. Miras un montón, dejas todo un día, te vas a dormir, dejas todo el registro, luego examinas los videos uno por uno y después haces una hipótesis que explica el fenómeno y después encuentras, ajustas las variables y después de todo eso sacas una ley de la naturaleza y después la aplicas. Y si es una ley científica, puede fallar y puede ser observado y medido ese fallo. Y eso es lo que diferencia a una predicción científica de una profecía histórica. El científico dice, el 8 de marzo a las 10 de la mañana va a haber un eclipse de sol y puede ser falseado. Si no hay un eclipse de sol ese día, el científico, si hizo válidamente su razonamiento, deberá admitir que sus premisas son falsas y reformular su ciencia. Mientras que el profeta histórico dice, la democracia se va a caer, pero no nos dice cuándo. Entonces no hay forma de refutarlo. Es una negación indeterminada, indefinida, superchería. ¿Qué hace la lógica de la investigación científica? Lanza una hipótesis, una conjetura, de manera inductiva. La lógica para crear la ley siempre hace una inducción de 999.000 casos particulares a el millón de casos totales, de todo el pasado y todo el presente a todo el futuro. Hace una inducción, no tenemos todos los datos, pero los cobijamos en una sola proposición. Ahora podemos fallar.
Mientras no se haya demostrado que fallamos, ya el primer paso, que es el de las conjeturas, esto es inducción, que es generalización. Luego viene el paso de la aplicabilidad, donde hacemos deducción. Cogemos el sistema de leyes de Newton y considerándolas como verdad, deducimos dónde va a caer la pelotita, el proyectil, y cae con total perfección y así hacen los lanzamientos. Entonces, ahí en esas deducciones, si resulta haber falsedad en la conclusión y el razonamiento como es deductivo fue válido, está bien hecho, si hay falsedad en la conclusión y el razonamiento fue hecho con validez, ¿cuál es la única posibilidad para que un razonamiento lógico, deductivo, válido tenga una conclusión falsa? Que al menos una de las premisas es falsa. Por lo tanto, esa premisa que es parte de la ciencia es falsa, por lo tanto, esa teoría científica es refutada. Entonces, por eso se entiende, y hay que hacer una nueva o hay que justificarla, modificarla, si es posible, hacerle un arreglo, si no es posible. Es como cuando usted presenta la tesis, le pueden decir dos cosas, bueno, tres. Una, genial, muy linda, toma tu laureado. Dos, bueno, más o menos, hazle estas correcciones. Entonces, cuando la teoría científica permite como salvarse. Y otra, cuando la tesis está tan mal que le dicen, no, 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 vuelve a comenzar. De nuevo, empieza de cero. Entonces, para terminar, tenemos que la generalización apresurada no es en las ciencias se toman su tiempo, se toman su calma y fabrican su tesis. Sin embargo, pues son falibles. Eso es muy diferente a cuando decimos si el profesor le puso 5 al estudiante a pesar de que él no estudió y le puso 5 a este otro estudiante pese a que no estudió, yo tampoco necesito estudiar porque el profesor me pondrá 5 porque es un coche. Eso es generalización apresurada y eso de científico no tiene nada, de filosófico no tiene nada. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a intentar escribir un parrafito sobre falso dilema, sobre postergación y sobre razonamiento circular y se los enviaré a su correo. El día miércoles nos vemos en clase yo les llevo el simulacro, ahí ustedes lo contestan. Como eso no se demora 2 horas, a veces una y media, a medida que ustedes van contestando, yo mismo ahí se los voy calificando. Si tienen tiempo para quedarse de 4 a 5, perdón, de 10 a 11 pues buscamos un saloncito y ahí se los termino de calificar y te digo, tienes que estudiar más esto, tienes que estudiar más lo otro. Esto te quedó muy bien, ya no lo estudies más, estudia esto otro. Entonces el miércoles es un simulacro y el viernes es el examen real. No admito excusas. El viernes, porfa, si no puedes ir, ve a la EPS de tu red oficial. No vale el médico del barrio. Ve a la red oficial si acaso y gestionas el supletorio por dirección de escuela con un visto bueno de Rafael y de Bienestar Universitario. Entonces lo mejor es, y pagas el supletorio porque también tiene un precio. Entonces lo mejor es que llegues el viernes a las 8. Voy a intentar llegar más temprano para no robarte ni un segundo. Voy a intentar estar a tiempo. Y muchísimas gracias a los que se quedaron. Sé que es domingo. Muchas gracias por hacer el esfuerzo. Les enviaré a sus compañeros tan pronto esto esté cargado en el Drive el resumen. Me escriben sus preguntas porque ya pues hora de almuerzo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 3 días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.